Es Marcos Porras, soy estudiante de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y hoy les hablaré de la ética comunicativa de la autora española, doctora en Filosofía, Adela Cortina. El primer apartado, el giro aplicado a la ética. La ética comunicativa o discursiva, como también se le conoce, ha recibido críticas desde su creación en los años 70 del siglo XX, por considerarla universalista y preocupada más por la justicia de las normas que por la felicidad y la compasión humana. El derecho la considera una ética homogeneizadora, los contextualistas la consideran abstracta, los científicos, los racionalistas críticos y posmodernos la rechazan porque fundamenta la moral, los humanistas y los compasivos la consideran inhumana porque le exige muy poco a la justicia, los posmodernos la consideran el fracaso de los neoconservadores. Para ellos, la autonomía individual debe prevalecer y que sean las instituciones, las costumbres y el modo de vida común los que establezcan las reglas éticas. Algunos autores del siglo XX como J. Muguerza, J. Conil, J. de Sand, E. Dussel y R. Maliandi son partidarios ortodoxos de la ética del disenso frente al consenso, de la hermenéutica experiencial, de la teoría del estado ético, de la pragmática económica trascendental, entre otras. Ellos consideran que la ética discursiva disuelve el fenómeno moral y lo reduce al derecho y a la política, y la disocia de los derechos humanos. El sujeto, como la figura inédita que surge de la ética discursiva, cumple una triple función. Primero, complementar las éticas inter- e intrasubjetivas para evitar la disolución del sujeto autónomo. Segundo, sienta las bases de un nuevo humanismo que va más allá del individualismo y del colectivismo, del subjetivismo y del intersubjetivismo. Y tercero, diseña una ética aplicada a los ámbitos de la vida cotidiana. Estas tres funciones concuerdan en la formulación de un marco de orientación y de aplicación de los principios morales sociales. El segundo apartado, la estructura del sujeto. Según la ética discursiva, la idea de un sujeto autónomo que es capaz de inspirar un nuevo humanismo donde la intersubjetividad es su base vital, lógica y trascendental, esta idea es contraria a la anterior idea estructuralista heideggeriana que atacaba la filosofía del sujeto o la metafísica de la subjetividad, que consideraba lo subjetivo como accesible a la autoobservación o a la introspección, limitando la autoconciencia por referencialidad o familiaridad que es incapaz de cuestionarse o autocriticarse. En la ética discursiva, el sujeto es un hablante que interactúa con un oyente rechazando el individualismo solipsista, egocentrista y abriéndose a la alteridad, es decir, a ser otro, a ser diferente. Su base es el reconocimiento recíproco de un sujeto autónomo. El yo constituye un mundo subjetivo y privilegiado al cual pertenezco, que me otorga una dimensión individual y personal. Quien dice yo cree poder ser identificado genéricamente como una persona autónoma y con biografía única. Sus dos dimensiones son la autonomía personal y la autorrealización individual, bases de la ética discursiva. En esta ética, la autonomía se expresa en dos niveles: el pragmático lingüístico, que es la autonomía del hablante al expresarse, al exponer sus argumentos frente al oyente, que responde cuando se le exige, y el nivel moral, que es cuando se resuelve la validez o no de un argumento confirmando su autonomía de voluntad, de la cual quizá es contraria al criterio común. Ambos niveles, el pragmático y el moral, son la capacidad de la ética discursiva de establecer mínimos universalmente exigibles que tengan más sentido para el sujeto que se los propone, aunque no tengan validez. Es decir, el sujeto aprende y asimila valores en un mundo compartido y elige por cuál de ellos optar. No obstante, el ámbito moral tiene sus normativas universales mínimas de autonomía del sujeto, tratadas por la deontología y por la justicia, y normativas máximas como los proyectos biográficos de autorrealización, entre ellos la felicidad en el sentido humano y no como placer hedonista, cuidando no caer
en el colectivismo de consenso o la disolución del sujeto al dejarse llevar por la intersubjetividad, por el consenso de grupo o el consenso de la mayoría, lo cual lo convertiría en una ética irracional. El tomar ideas de los diálogos colectivos, de los que deberían ser los criterios de las situaciones ideales basadas en pretensiones de validez universales, es una forma de superar la unilateralidad y construir una ética aplicada que mezcle la autonomía y la autobiografía del sujeto. El tercer apartado, ética cívica y etos dialógico o diálogo común. Esta ética subjetiva ha sido la base de la ética cívica. En muchos países de habla hispana, la religión ha tratado de invadirla, exponiendo sus fundamentos teístas como una forma de cohesión social y de legitimación del poder político, poniendo en peligro de muerte a la moral. Los países democráticos han establecido consensos fácticos en determinados valores, realzando la tolerancia, la libertad, el respeto a los derechos humanos y otros valores, constituyendo así una ética cívica democrática. Surge una interrogante: ¿qué puede hacer la filosofía moral con los valores consensuados? Los éticos no tienen consenso al respecto. Consideran al diálogo democrático dotado de competencias comunicativas intersubjetivas para tratar las normas que le afectan como actitudes universales. Así promueven la participación colectiva en los diálogos donde se respeta la vida de los afectados, donde las normas nacen de los diálogos, de procesos racionales que buscan el entendimiento, la elevación del nivel cultural y material de los afectados, donde las decisiones de corrección se toman en simetría y sin ventaja, con racionalidad estratégica. De esa forma se logra el mínimo adecuado de los ciudadanos en los países democráticos. Y con ello se consigue realzar valores como la libertad, la autonomía, la solidaridad, la justicia, la felicidad, como modos de respetar las diferencias. La ética comunicativa, así expresada, sirve como guía para el carácter que deben asumir los ciudadanos en democracia. Si lo hacen, logran un auténtico proyecto democrático. Si no lo hacen, la vida social se corrompe y se provoca un caos irreversible. El cuarto apartado, una democracia participativa. La ética antes expresada tendrá alta repercusión en la vida política y servirá de sustento a la vida democrática participativa como concepción de la organización política social basada en la defensa y expresión de la autonomía humana, con una alta incidencia en la toma de decisiones colectivas. Esto se logra con los diálogos colectivos para arribar a auténticos acuerdos y no a pactos estratégicos momentáneos. Para ello se requiere, por tanto, la participación de los beneficiados y de los afectados, sean grupos de individuos o pueblos enteros. La forma de lograrlo es reformando la política y el derecho internacional. Los afectados no solamente deben participar en los diálogos, sino arbitrar para garantizar que sus intereses generalizables tengan incidencia en la decisión final, lo cual significa rectificar profundamente el mecanismo mayoritario como una regla única de decisión para asegurar el respeto a las minorías, la defensa de sus derechos básicos y de posiciones innovadoras en lo moral como las nuevas formas de desobediencia civil y las objeciones de conciencia. Los políticos son por excelencia los gestores y expertos en el manejo de la cosa pública, mientras que los ciudadanos son quienes deciden sus fines. Los políticos deben trabajar con la ética de mínimos, lo cual los pone en prueba en su caudal de pericias y gestión, sin caer en acciones moralizantes, ni en cleros secularizados, ya que eso arrebataría a los ciudadanos de su capacidad de decisión. Además de la política, la ética discursiva ha extendido sus influencias en otros campos como la economía, la educación, la ecología, el derecho, el deporte y la medicina, entre otros. El quinto apartado, la bioética salvará a la ética. Algunos juristas y políticos sostienen que estamos en la época de la posmetafísica y de la posfilosofía, y en efecto,
El desencantamiento iniciado en la modernidad parece haber relegado a la religión y a la filosofía a la vida privada. El filósofo pareciera conformarse con desentrañar los problemas sin trabajar en nuevos enfoques, en nuevas categorías que permitan entender nuevos problemas y en orientar la búsqueda de sus nuevas soluciones. La bioética se erige como el nuevo rostro de la ética científica y converge con la ética civil en sus objetivos comunes de proporcionar salud a la humanidad. El desarrollo tecnológico ha revolucionado las técnicas de reproducción humana para mantener y prolongar la vida. Sin embargo, las experiencias negativas, como los experimentos no voluntarios en los campos nazis alemanes, ha llevado a la revisión de los principios de la no maleficencia y de la beneficencia en las praxis médicas que regían para ese entonces. Y ha comenzado a cobrar realce el derecho de cada hombre a decidir sobre las intervenciones que se realizan en su cuerpo, la llamada cultura del cuerpo. Una de las primeras directrices fue el Código de Nuremberg, que estableció el consentimiento voluntario del sujeto humano como absolutamente esencial. También el informe Belmont, que dio las orientaciones éticas para la experimentación con humanos, destacando la autonomía, la beneficencia y la justicia como los principios éticos que han ido ganando históricamente la conciencia médica. Estos cambios permiten que prevalezcan la autonomía del paciente por encima de la opinión médica y de esa manera rescata a la justicia como principio de autonomía de la voluntad del paciente, respetando su autorrealización en lo que le afecta, sin olvidar a la sociedad que con su opinión debe estar involucrada en las decisiones particulares del paciente, sobre todo en las que conciernen al resguardo de la integridad humana en general. Es decir, se debe tomar en cuenta a la sociedad con unos puntos mínimos de acuerdo y a cuantos resulten afectados por tal decisión individual con el fin de resguardar su integridad. De esa manera se evitan las decisiones arbitrarias de los médicos. La intersubjetividad ética es necesaria para que el médico, el paciente y la sociedad sean igualmente respetados. La ética médica debe superar el nudo de comunicación y debe suministrar información veraz al paciente, aun cuando ésta sea contraria a sus deseos personales. Eso permitirá al paciente decidir con autonomía su intervención o no. Esto hace necesario potenciar el funcionamiento de comités éticos hospitalarios que regulen las praxis médicas en el sentido de decidir normas correctas que tomen en cuenta los derechos humanos y los principios antes aludidos. Este es el espacio ideal para la ética discursiva, que permite considerar los intereses de todos los afectados como interlocutores válidos y no solo los intereses de los que están presentes. En resumen, la clave de un sujeto autónomo y solidario que proyecta su propia realización debe prevalecer. Por ejemplo, el derecho del enfermo terminal a la verdad y de tener una muerte digna cobra un sentido diferente a lo tradicional de que todo hombre es un fin en sí mismo y por tanto no puede ser tratado por la medicina, por la política, por la economía o por los derechos como un simple medio. Hasta aquí mi contribución al trabajo grupal asignado en esta asignatura, Seminario de Ética, que dirige el licenciado Fajardo. Muchas gracias.